Pues buenos días a todos, soy Mario Lerma, Ecos1 Juliet Alpha Yankee. Venimos a hablar un poco de LoRa, PRS, un poco de todo. Si funciona el mando. Funciona. Me presento primero, soy radioaficionado desde los 16 años, probablemente me conozcáis o me hayáis visto en la revista de Ure o alguna cosilla así, porque fui representante en los campamentos IOTA del 19, 22 y 23. Soy ingeniero técnico de telecomunicaciones por la Universidad de Oviedo y estoy estudiando ahora el máster de Ingeniería de Telecomunicación en la Politécnica de Madrid, en el Club de A4RGT. ¿A qué radio hago? Pues de todo, un poco. V y UHF principalmente por las condiciones de instalación en casa y tal, satélites, MR, Tetra, un poco lo que se me ponga en medio y a disfrutar. APRS, pues bastante también, 15 indicativos por ahí trasteando, pues un poco, hay bastantes cosillas por ahí. LoRa lo tenéis por aquí, luego también he trasteado por LoRa en 868, bueno, MR de Star, en avión, tal, hay varias cosillas por ahí. ¿Cómo vamos a estructurar la charla de hoy? Quiero partir un poco de la misma base para todos. ¿Cuántos habéis hecho APRS o conocéis APRS en analógico? Vale, más o menos la mitad. Por partir un poco de la misma base, vamos a dar un poco de base del APRS analógico. Luego seguimos con la parte de LoRa para entender un poco las bases técnicas y luego ya juntamos todo de LoRa y APRS. Y luego si hay alguno ya que va súper avanzado y ya está aburrido de LoRa APRS, pues alternativas de qué hacer con los cacharrillos, porque bueno, también hay que darles una segunda vida. Luego ya, por último, ya empezamos con el taller y los que queráis, si tenéis portátil o lo que sea, vamos a configurarlo y le damos play. Vale, pues APRS, ¿qué es? APRS es una red, en sus inicios analógica, la desarrolló Whisky Bravo 4 Alfa Papa Romeo de Brüninger, que murió en 2022, hasta ese momento mantenía todo básicamente él. Era parte de la Academia Naval de los Estados Unidos, donde desarrolló el primer concepto de lo que fue el APRS. En 1982 y 1984 se puso en una demostración en la carrera de caballos y 10 años más tarde ya pasó de ser CTS, que era el primer nombre, que era Connectionless Emergency Traffic System, o sea, un sistema de tráfico de emergencia sin conexión, o sin cables. Y luego en el 94 ya se renombró APRS y pues un poco es los mapas iniciales de cómo venían siendo para ver las balizas en el ordenador. ¿Para qué sirve o bueno, qué tráfico se envía? Principalmente paquetes geolocalizados. Por eso de verlo en un mapa, esta captura es de la página aprs.fi, es la habitual para ver APRS. ¿Y qué se suelen enviar? Pues balizas de GPS, reportes meteorológicos, se pueden enviar mensajes, boletines de información, telemetría de repetidores, etc. Esto es una captura de la zona de Madrid. Se pueden ver, por ejemplo, el alto de León a un repetidor, una posición estática, etc. Al final, todo el tráfico que se puede enviar es muy grande como para ponerse específicamente. Pero vamos, cualquier cosa que os podáis imaginar y que lleve coordenadas, normalmente se puede enviar por APRS. ¿Cómo funciona? Se envía este churro de texto de aquí, he cogido una baliza de un colega de Darío, para desgranar un poco el texto que se envía. Esto es el texto crudo que se envía por radio en AX25, el protocolo AX25. Y por explicar un poco más o menos qué es cada cosa, la primera palabra es la PAD81 y significa el dispositivo que se está usando, es el habitual, el 878, el habitual. El WIDE11, WIDE22 es el paradigma, el PAD, la ruta, como queráis llamar, lo explicamos más tarde. UAR es el origen de la generación del paquete, en este caso identifica que se ha generado desde un IDATE autorizado, desde una conexión autorizada, tampoco tiene mucha relevancia. Lo siguiente es el indicativo que ha recibido esa baliza, en este caso por delta 1 juntado con -3. Los siguientes son las coordenadas, que está marcada en azul, en formato NMA. La barra y el ampersand, o bueno, el símbolo de AND en inglés, es el símbolo, es un AND, es el símbolo, ahora lo veremos.
Y luego los últimos dígitos finales pues son el rumbo, de los 51 grados, 44 nudos, que se traduce a 81 km/h, y altitud de pies. Y luego finalmente pues el comentario. Estamos. Vale, con el símbolo hay tablas en el que pues, esta primera parte, la barra, identifica lo que se llama valor y bueno, tiene varios símbolos y luego el símbolo se identifica con el timón. En este caso, al zoom pues, es la tabla primaria, luego el barra al revés es la tabla alternativa y luego la transversal pues mapea justo a ese símbolo, así que no se engañen. Luego, el WIDE 1.1, WIDE 2.2. Esto es bastante importante luego a la hora del LoRa, pero bueno, vamos a explicar cómo funciona. Imaginemos, el walkie envía una baliza, ¿vale? Sale con WIDE 1, 2.2, WIDE 1.1, WIDE 2.2. Esto significa que va a hacer, depende de la palabra que pongas, si ponemos WIDE 1.1, haría un salto. Si ponemos WIDE 1.1, WIDE 2.2, haría un salto más 2, 3. Entonces va a hacer 3 saltos. ¿Qué pasa? Esto supone un montón de tráfico a la hora de pegar saltos, por lo cual hay que identificar qué paquetes tienen que tener saltos y qué paquetes no tienen que tener saltos, pero al final saturas un montón la red. En este caso, el walkie envía un WIDE 1, WIDE 2.2, llega al primer repetidor y el repetidor te crece un número del último paquete de ruido. Entonces lo identifica como WIDE 1.1, WIDE 2.1. Siguiente salto ya es el WIDE 2.2, ya se queda anulado porque queda 0, por lo cual se quita. Y sería con el WIDE 1.1. Y luego el último salto ya haría el WIDE 1.0, que serían estos dos de aquí. En realidad este PAM no existe, pero por que veáis que es el último salto que va a hacer. Y ya llegará al repetidor, pero ya no lo volverá a repetir. Como tenemos un WIDE 1.0, pues ya no vuelve a repetir. Claro, ¿qué pasa? Aquí en 3 saltos mirad todo el terreno que hemos cubierto, si tenemos este escenario de repetidores. Por lo cual al final hay que tener mucho cuidado, y sobre todo en lo que razones que explicaré después, de tener un poco el tiempo en radio controlado. Una pregunta, sí. También anterior de eso. ¿Cuál es el repetidor que lo va a meter a internet para que vaya a la PRS? Vale. No lo voy a explicar con la PRS, lo voy a explicar con la PRS de LoRa, y de hecho la diapositiva siguiente explica un poco bien. Y una cosa. Cuéntame. Eso del WIDE que nos escribes en el teclado, del walkie. Eso se configura en el walkie habitualmente, o en el tracker hay un parámetro donde se configura. Y se queda para siempre ya. Sí. Ah. Lo puedes cambiar, pero normalmente. Luego ya tú cuando lanzas la señal ya va por defecto ya. Automáticamente. No tienes que andar escribiendo. Eso. Se configura la primera vez y ya está. Vale, en cuanto a LoRa y los símbolos y tal, a ver, esto es como los cromos, y se coleccionan y todo, y cada uno le pone lo que quiera. Entonces, normalmente, genéricamente LoRa parece que está bastante bien hecho. Esta es la parte del repetidor, que recibe una trama y la vuelve a repetir. Se llama Diffie Repeater, o por abreviar Diffie Repeater. Y luego los que son este rombo rojo, rombo negro, suelen ser los e-gates, es decir, los que envían ya los paquetes a internet. ¿Qué pasa? Un Diffie Repeater puede tener conexión a internet y realizar las dos funciones, repetir la baliza o subirla a internet. Normalmente, pues eso, si es una cosa es una cosa, si es otra, pero puede estar mejor. Por eso es un poco como los cromos, que cada uno le pone el símbolo que quiera y tal, es un poco frío. Pero bueno, se suele seguir estas expresiones. Lo de e-gate pues viene un poco del inglés y de internet, e-gate que es puerta, pues puerta internet. Es un poco para que tengáis esa referencia. Vale, ¿para qué sirve la PRS? Insisto, de momento analógico. Normalmente, pues Kenwood ha sido la pionera un poco en el desarrollo de la PRS, luego también sí que se han subido al carro ya ESU y demás marcas. Es muy útil, por ejemplo, pues, si lanzas una baliza a un repetidor y dices, oye, mira, que hay un repetidor aquí en estas coordenadas. Pues si lanzas justo también la frecuencia, ahora tiene un botón justo que pone aquí tú le das y ajustas directamente el repetidor con su tono de desplazamiento a golpe de botón. También es habitual, pues, por ejemplo, cuando se va a Iberradio y todo esto, que todo el mundo va ahí con la PRS, pues si pones una frecuencia le das a tuning,
vas escuchando, por lo menos vas viendo a quién tienes al lado, ¿no? Y puedes hablar. En cuanto al envío de información y boletines meteorológicos y tal, lo que decíamos, por ejemplo, la sección tiene la baliza de meteorología, pues, la temperatura, humedad, presión, etc. Luego, si entras a la información, te genera unos mapas y puedes ver unas gráficas. Luego hice ahí un experimento que sacar las alertas de la DGT por APRS y tal, que bueno, vas en coche y si te salta una de esas de repente y ves la de saltar, pues mira, pues no hay que ser. Aquí, trabajando en el mantenimiento, pues bueno, puedes ver en directo los de carretera o alguna cosa con un ente. Y finalmente, la estación espacial tiene un repetidor de APRS, que no sé si lo sabéis, la 145 825, y se pueden hacer contactos por APRS, es un poco una modalidad un poco rara, pero bueno, se pueden hacer usos por APRS. Y claro, estando ahí arriba, pues repite bien. ¿Para qué sirve también? Pues para mapeo de coberturas y monitorización de propagación. Este es un mapa que desarrolló Jonathan en November 0 Eco. Sí. También hay una versión para HF que estuve probando y debe estar algo parada o algo, porque quería sacar la foto, pero no estaba disponible. Pero bueno, la VHF la tenéis aquí en este enlace, vhf.xview.org. Y lo que pretende las letras son un poco pequeñas y no sé, pero bueno. Te pone el indicativo de que lo has recibido y claro, vas mirando qué repetidores recibiste y entonces puedes hacer un mapeo de las propagaciones que hay en ese momento. Entonces puede estar interesante a la hora de esporádicas, troposférico y todo, poder monitorizar un poco cómo está ese asunto. Luego hay gente que se pone creativa y pone ahí balizas a piñón. Que bueno, aquí cada una, tiene cada una cosa distinta. Había una de LoRa, una meteorológica, esta de LoRa, tiene ahí varias cosillas, pero bueno, hay gente que se pone ahí a meter caña y a meter caña. El área 51 también está en APRS, por si la queréis buscar más fácilmente, pues... Vamos a ver esta del Iker Jiménez, ¿no? Que el otro día estuvo hablando. Ahí está. Y de APRS un poco, si tenéis alguna duda, pero en principio es la base más o menos que quería explicar. Y si no, pasamos a LoRa. Va llegando. Vale, ¿qué es LoRa? LoRa viene del inglés long range, largo radio, grandes distancias, digo como que. Es una modulación propietaria de una empresa francesa que se llama Cyclio o Cleo, como quieras llamar, que luego la compró la estadounidense Semtech, y luego la parte de red, la de LoRaWAN. WAN viene del inglés Wide Area Network, red de área extensa. Es un estándar que tiene la ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. LoRa, lo novedoso que tiene, digamos, en nuestro mundo, es que utiliza técnicas de regulación de espectro ensanchado. Claro, nosotros estamos acostumbrados a una portadora de 12,5 kHz FM y ya está. Aquí estamos hablando de 125 kHz. ¿Qué velocidades podemos alcanzar? Pues lo que pone aquí, 0,3 kilobits a 50 kilobits por segundo, depende de cómo se configure. No es para acceder a Internet, obviamente, es para mandar ciertos datos, telemetrías, etc. Por distinguir un poco qué es cada cosa, esto es lo que desarrolló Semtech, la empresa estadounidense, que es la parte de la modulación, la parte de radio per se, que va sobre una banda ISM, ahora explico lo que es, y luego la LoRa Alliance es típico como la congregación de empresas que es sin ánimo de lucro, pero bueno, luego se lucran por avanzar en el desarrollo, y ya desarrolla un poco la capa de aplicación y capa de LAN, ¿vale? Esto tampoco tiene mucho misterio, pero bueno, esto es la parte cerrada que tiene Semtech, y esta es la parte abierta del estándar de la ITU, etc. Bandas ISM, por ponernos un poco en contexto. Son las típicas industriales Científica América, viene de las siglas del inglés Industrial Científica América, y pues son estas bandas más o menos en Europa. Pues tenemos la del típico NFC, las tarjetas, las tarjetas de crédito, la del metro, etc. Alguna banda nueva por ahí, esta que os sonará, que está dentro de nuestro segmento. Las bandas de Wi-Fi, de 2,4 y 5,8 GHz, eso está en la GHz. Y luego pues están las que necesitas de papel de papel, las de gigahercios hay, que tampoco usamos mucho, pero bueno.
LoRa, ¿dónde lo tenemos? En Europa las tenemos en 433 y en 868. Nativamente nació en 868 por el tema de que es una banda más libre, no tiene tanto ruido como 433, que están los telemandos y todo, entonces se inicia ahí. Pero bueno, luego se ha activado otra vez a 433 y por eso hay cacharrillos de nuestra banda. En el resto de países, pues habéis visto en AliExpress y habéis curioseado un poco que hay un montón de bandas, que si 915, que si 800, hay un montón. Entonces, que nos compete a nosotros desde Europa, pero bueno, que sepáis y que tengáis cuidado a la hora de comprar el cacharrillo que puede haber sustos con las bandas. Vale, ¿cómo funciona? Esto es una simplificación y no es justo la modulación de LoRa. Pero porque entendáis un poco, no me voy a parar a detallar casi nada, de cómo es el tema de las modulaciones de espectro ensanchado. Básicamente, tú tienes los datos, se codifican, tienes la típica portadora en banda estrecha, como estamos habituados normalmente. Aquí se realizan operaciones matemáticas, no voy a entrar en detalle, viene del factor, un poco del spreading factor que hay en LoRa, es un factor, digamos, que es lo que convierte de una portadora a algo más ensanchado, ¿no? Se realiza ahí la operación, esto es el transmisor y luego ya se varía antena. Luego dentro del canal pues está el transmisor y el receptor, ¿vale? Y tenemos la señalidad de nuestro caso, el ruido térmico, el ruido que tenemos, el ruido que corre normalmente, una interferencia posible que tengamos de banda estrecha, ¿vale? Y otras interferencias de otros dispositivos que podamos tener por ahí. Eso se junta todo en el receptor y antes de llegar al receptor vamos a llegar a la parte de interferencia. Claro, ¿qué pasa si de repente yo me pongo a transmitir al lado de un receptor de LoRa, pues yo qué sé, con un watt y hago a ver si me interfiere? Pues al final, al tener la modulación de espectro ensanchado y luego realizar la operación matemática que lo reconvierto otra vez a espectro a banda estrecha, claro, realiza la operación inversa. Esta portadora que está en banda estrecha la pone en banda ancha, por lo cual esa información la descarga. Eso en cuanto a interferencias de banda estrecha. En cuanto a interferencias de banda ancha, esto está más destinado un poco al 3G, pero bueno, porque hay más parámetros que permitirían diferenciar la interferencia. Pero en LoRa, básicamente lo mismo. Si estamos llega todo igual, llegan todos con el mismo espectro. Y aquí al final se multiplica por el código de SEAS y entonces el resto se descarga. Por lo cual es muy robusto a interferencias y es una de las ventajas que tiene la modulación. En el receptor, pues llega todo aquí un poco junto, el ruido, las interferencias, esto es nuestra señal, la roja, y la interferencia de las señales. Se realiza una operación matemática inversa y claro, nos quedamos solamente con la información que nos gusta. Y al multiplicar por el código, solo deshace la información nuestra y entonces todo esto se deshace y no nos interfiere. Entonces, un poco mapeado a coberturas, velocidades, etc. Normalmente nosotros estamos usando un factor, el spreading factor de en LoRa PRS. Tampoco hace falta que lo sepáis, pero para que veáis un poco el contraste. A menor spreading factor tenemos una velocidad binaria mayor, pero también un menor alcance. Esto está a 100 kilómetros, por lo cual a nosotros nos interesa mayor alcance, tenemos un mayor spreading factor. Y finalmente, a mayor spreading factor, más que la energía, el tiempo en radio, que es lo que nos puede interesar a nosotros, es el más grande de todos. Por eso hay que tener especial atención con esto. Porque tengáis un poco de referencia, una señal de LoRa la podemos modular 20 dB por debajo del nivel de ruido, por lo cual es una modulación muy interesante para ese tipo de cosillas y el poder recibir de bajo ruido. Para nosotros antes era totalmente impensable. ¿Para qué sirve LoRa? Para cacharrear los radioaficionados, para telemetría, medida de plantas, etc. Para, por ejemplo, telemetría de instalaciones solares, poder enviarte los datos que estás generando, que estás consumiendo, enviártelo por LoRa, tener una conexión a internet si es una instalación remota. Para gestión de flotas y este tipo de cosas, tenerlo ahí localizado. Y bueno, por seguir a tu vaca, si la tienes que tener rastreada.
Y algunos se reirán de esto, pero aquí hay un colega alemán del Tamborcito Eco Víctor que tiene el perro traqueado por LoRa, así que tampoco es tan descabellado. Por la parte de LoRa estamos, así que si queréis fusionamos las dos cosas. Si tenéis alguna pregunta antes de pasar a ella. ¿Qué diferencia hay entre Spring Factor de LoRa y la Vale, AX25, o sea, una cosa es una cosa y otra es otra. El AX25 es directamente cómo codificas tú la señal, o sea, coges tus bits y cómo los envías a radio, cómo va a sonar, que al final es una FSK, una modulación de FSK. Y el spreading factor es un parámetro que se usa en la modulación de LoRa que vendría más a esta parte. O sea, el X25 viene aquí, en la codificación de canal. Y el spreading factor, o sea, antes de llegar al spreading factor en LoRa hay aquí un proceso de cómo se codifica la información. Y luego el spreading factor es lo que viene aquí en la parte de secuencia y multiplicación, que cambia la señal, o sea, la organiza de una forma para tener esas características. Es un poco complicado de explicar así sin ninguna base, porque habría que ver las ecuaciones y tal, o sea, es bastante técnico. Por eso quería simplificarlo lo más posible, porque meterse aquí podríamos el día entero para poder ver cómo funcionaba. No sé si te contesté más o menos. ¿Sabes si LoRa no tiene voz? No, el spreading factor es única y exclusivamente de LoRa. No, es un parámetro exclusivo de LoRa. No lo tiene el X25 ni ninguna modulación. Las características que determinan una modulación de LoRa son el ancho de banda que le pones y el spreading factor. Es como si yo te digo el subtono del LoRa, por llamarlo de alguna manera. ¿Alguna cosilla más por ahí? Venga, pues pasamos a fusionar todo. Ya sabéis que la red de APRS es muy grande y orígenes muy distintos, desde modulaciones digitales, NRStat, 4FM, la ISS, como comentábamos antes, VUHF, pues ahora tenemos la parte que nos interesa ahora, la de LoRa. Como veis, pues eso, si por todo lo que comentaba antes de Jupyter, pues lleva una baliza, la repite, llega al delay y la sube a internet. Normalmente suele ser este escenario. ¿De dónde salió este tema de LoRa? Pues como todo, el aburrimiento en casa en 2020 durante la pandemia al final hizo mucho daño por una parte, pero mucho bien por otra. Pues lo típico, al final aburrido en casa te pones a desarrollar código y principalmente el principal desarrollador fue el austríaco, Oscar Eco 5 Bravo Papa Alpha. Luego a partir de ahí ya derivan todos los firmwares y todo. Y los más habituales pues son el del austríaco, una fusión polaco-alemana y el chileno de Roberto Ricardo. ¿Cómo funciona? Vale, porque tengáis un poco de referencia al paquete que habíamos visto antes, tenemos aquí un paquete de Fokker. Lo mismo. El destino, que indica qué dispositivo está usando, pues está usando LoRa. El pad, que en este caso está bien, hay uno. El origen de la baliza, quién lo está recibiendo, el ID de la sección. Y aquí están las coordenadas, pero está comprimida. Al final nos interesa cuanto menos tiempo en radio, mejor. Por lo cual está comprimido y está codificado ahí las coordenadas en unas letras y entonces no se ven tan claras. Esto es lo que llamamos el tracker, el dispositivo que llevamos con nosotros, que nos rastrea. Este en concreto, por ejemplo, que lleva una antenita de GPS aquí, la antena de radio y va lanzando los datos de la. Y el de la derecha es el delay, es el que tenemos aquí en la sección o que quieras poner en un monte o lo que sea, que te recibe las balizas. Vale, claro, nosotros en LoRa no queremos cruzarnos Madrid entero y parte del extranjero. Al final, un escenario de estos, claro, consume mucho tiempo en radio, lo que comentábamos. Si queremos tener en cuenta que el ancho de banda, la velocidad binaria que hay en la APRS son 1200 audios por segundo y aquí tenemos 290 audios por segundo. O sea, al final va mucho más lento y por eso
tenemos tiempos de radio más altos. Porque tengáis un poco de referencia, el resto tampoco nos interesa, nos interesa el screen factor de 12. Relacionado un poco al alcance, veis que la sensibilidad es la mayor de todas, la 137 dB, incluso tengo visto menos 139. Y el tiempo en radio es de casi un segundo. Entonces, al final, claro, hay que tener mucho cuidado con configurar esto con 28 saltos, porque al final, entonces, le puede dar lugar a ocupar el canal de radio en 4 segundos, por ejemplo, si nos empezamos ahí todo mal. Claro, 4 segundos puede parecer poco, pero si estás tú solo bien, pero si estamos todos ahí lanzando, que si es difícil, que si delay, que si yo en la carretera, que el otro la moto, que el otro caminando, al final tienes el canal todo el rato ocupado y habrá balizas que se cierran, por lo cual es importante y suficiente configurar un wire 1.1 para nuestros dispositivos de LoRa, porque al final con la cobertura que tenemos pues es más que suficiente. No tengo el mapa ampliado en Madrid, pero bueno, veis que la huella de calor es muy grande, o sea, no, aquí en Madrid no hay casi problema. La parte del sur todavía no se ha animado del todo, la parte del norte estamos ahí un poco más avanzadillos, pero bueno, la verdad que está teniendo buena acogida y nada, es una maravilla. Podéis ver el mapa en esta dirección, map.lorapienaprs.es, cada vez solo tenemos ahí un puntillo. Y esa cobertura es la que dan los DJI. Esto es el mapa de calor, no es la cobertura. Luego, si queréis, os enseño una cobertura de... Pero la cobertura, ¿quién la da? Las antenas APRS y el DJI. El DJI, sí. Los DJI. El DJI es el que genera la cobertura. Sí, luego se puede, en la página esta, se puede pinchar sobre uno de los nodos y te dice pues hasta dónde llega a recibir. Porque como tienes las coordenadas del tracker y lo recibes, pues dices, vale, pues aquí lo he recibido, aquí también, aquí... Y el DJI que hemos comprado es el que tiene mucha cobertura. Eso, sí. Tiene 1 kilómetro así. Más, bastante más. Más. Luego enseñamos un mapa de cobertura y lo vemos. Vale, claro, estos cacharritos por defecto no vienen con plug and play, como se suele decir, para nosotros, para estar con la PRS, vienen con otro firmware, entonces hay que hacer un poco elección de firmware. Aquí os traigo principalmente el del alemán y el chileno, que es el que más se usa, y un poco ventajas e inconvenientes de lo que me gusta a mí, claro, ahí ya cada uno es un poco de situación personal, por lo cual ahí soy libre de elegir. Voy a empezar con el tracker con el firmware del tracker, o sea, el que lleva el GPS que llevas contigo, del chileno, de Ricardo. Y yo sé el que uso actual. ¿Qué te permite? Pues te permite tener varios indicativos. Esto es útil, por ejemplo, si estás caminando, vale, pues tienes el guión 7. Si estás en el coche, pues le cambias al guión 9. Si estás no sé qué, en el barco, menos 8. Le puedes cambiar directamente con un botón el indicativo y ya está, no tienes que entrar y configurar y cambiar, lo puedes cambiar directamente. Y también puedes cambiar el ritmo al que envía cada baliza, es decir, tú le puedes configurar ya que tú quieres que cada 2 minutos te lo envíen caminando, en coche cada 5 minutos, etc. Le puedes cambiar eso también. Permite hacer una transmisión manual de la baliza, por ejemplo, si quieres, estás ahí en una condición que llega que no, pues coges y envías una baliza y cruzas los dedos a ver si hay suerte. Incluye menús desde el propio tracker para controlar las opciones del dispositivo. Pues le puedes activar el digipeater, por ejemplo, lleva un digipeater que no es lo habitual poner el digipeater, pero bueno, tiene esa opción. Puedes ver los mensajes, porque recibe mensajes, se está desarrollando un link también, o sea, tienes ahí varias cosas, pues apagarle la pantalla, encenderla, decirle que se apaga a los 10 segundos, se configura desde los menús. Puedes configurarlo desde el ordenador, o si no, sin pasar por el ordenador, desde el menú del propio. Estos cacharritos llevan Wi-Fi, Bluetooth y LoRa. Y claro, pues el Bluetooth se puede aprovechar como TNC, por ejemplo, para conectarlo al móvil, a la PRS de Raid, la típica aplicación de hacer APRS, pues se puede conectar y en vez de coger el GPS del tracker, pues es el del móvil, o enviar los mensajes desde el móvil y luego la parte de radio la hace ya el tracker, etc. Y lo que comentaba del modo digipeater que se puede activar en un caso. Desventaja principal y absoluta. Es un poco más tedioso el programar, pero bueno, es una vez, tampoco lo veo excesivo. Pero bueno, lleva un poco la curva de aprendizaje, digamos, igual para configurarlo es un poco más alta.
Pero bueno, una vez que haces a ello, simplemente configurar un archivo de texto que luego lo envías y tampoco tiene mucho sentido. La parte del IGATE que tiene desarrollada el chileno no es la que más se usa principalmente, más que nada porque el alemán le adelantó un poco en esa carrera, pero ahora yo creo que le está cogiendo un poco de ritmo. Hay una ventaja que es bastante interesante a la hora de tener un IGATE por ahí perdido en el monte. Y claro, tú puedes tenerlo conectado a internet, pero imagínate que se te cae la conexión a internet. Claro, si perdiste ya el IGATE, perdió la gracia. Entonces se puede activar automáticamente, si detecta que pierde internet, la función de digitito. Entonces no queda inútil el cacharro, en vez de pasar a enviarlas por internet, las repite y alguien la cogerá, se supone. Entonces tienes esa posibilidad. Tiene también la posibilidad, el alemán también, de enviar un syslog. Un syslog es coger la telemetría de todo lo que llega, con las señales, el ratio de señal a ruido y tal, y lo puede enviar a un servidor de internet. Y bueno, luego se enseña más adelante para esto. Luego se puede generar gráficas y decir, pues mira, en esta parte he llegado con más señal, en esta con menos, entonces pues, esto se puede ver. Lo mismo antes. La principal desventaja es que es más tedioso de programar, se usa la plataforma de Visual Studio Code, si alguien la conoce, entonces es un poco la que tiene mayor cuidado de aprendizaje. Luego la parte del alemán es tracker y gate, o sea, sirve para las dos cosas. Ventaja, no tienes nada tampoco con mi historia. Claro, no se suele usar mucho como tracker, se suele usar más como gate o digipiter, porque realmente el del chileno tiene más opciones a la hora de estar en la calle, por lo cual es más habitual. La configuración, ¿cómo se realiza? Se envía la primera actualización, hay que enviarle el firmware por ordenador. Es un programa bastante simple, tú le seleccionas el archivo, le puedes escribir y ya lo hace. Luego te genera una wifi y tú lo configuras a través de una página web, vas poniendo los parámetros y ya. Se puede configurar de inicios automáticos, cosa que es recomendable porque no es muy estable en determinadas versiones de las placas, por lo cual si tenéis algún IGATE o lo que sea y estáis con el alemán, configuradle un reinicio cada 6 horas por lo que pueda pasar. No vaya a ser que esté en el monte y luego no podáis acceder, que nos tiene pasado. Y luego lo mismo que en el chileno. Se puede conectar por Bluetooth con el APRS Droid y tiene los mismos. Problema, si lo conectas por Bluetooth, pierdes el servidor web, con lo cual hay que hacer balance de si quieres o no quieres, o qué quieres y cómo lo quieres. Y bueno, lo que comentaba, menos opciones del tracker, la verdad, estar en la calle es más cómodo, digamos, el del chileno. Hay que hacer un balance de cada uno las opciones que quiera y cómo lo veas. Vale, ¿para qué nos sirve APRS de LoRa? Pues una pantallita como la emisora que pude antes, es un significativo por el que estás transmitiendo, las coordenadas, etcétera. Y tenemos, por ejemplo, esta apartado de aquí, última recepción, que te pondrá pues, la lista del que ha recibido. Luego puedes recibir mensajes, el típico mensaje de APRS, lo puedes lanzar por la red de LoRa y recibirlo en el tracker, luego si quieres os enseñaré alguna cosilla. Y también escribirlos. Al final estos módulos no tienes no sé cuántos pines, puedes enchufar un teclado y ponerte ahí a teclear un mensaje. Es un poco tedioso, pero bueno. Al final tienes opciones mil. El tema de todas las entradas y salidas pues te da pie a jugar con las salidas. Por ejemplo, Lucas tiene puesto el IGATE, le ha añadido un módulo de metrología y pues está enviando, a la vez que está recibiendo las salidas de LoRa, está enviando la temperatura, la humedad y la presión que tiene en casa o donde lo tenga. Entonces esto puede ser, por ejemplo, útil para los repetidores o alguna cosa, o por ejemplo si quieres enviar el voltaje que tiene el repetidor de VHF a la vez que tienes el IGATE, pues bueno, lo puedes enviar por aquí sin problema. Y ese módulo de meteorología es como si fuese el tracker, ¿no? No, es una cosa que se le añade al tracker. Es una plaquita al tracker no, al IGATE, ¿no? Al tracker. Lo puedes elegir a lo que quieras. Lo que quieras. Tanto al IGATE como al tracker. Sí. Es una plaquita de 1 por 1 centímetro, cosas así. Pero y que viene incluido con no viene con la estación. No, o sea, a ver,
pues tú ten en cuenta que es una plaquita pequeñísima en la que te mide temperatura, humedad y presión. O sea, no es una estación meteorológica. Y tiene que ser, pues eso, que vaya con el LoRa, ¿no? Porque si no, Sí, no, a ver, esto lo puedes conectar a un Arduino, a un LoRa, a lo que sea, al final es muy compatible. Y pues, eso lo venden por AliExpress. Sí, final. Y tú buscas ahí que sea compatible con No, creo que es el BME Bravo Mike Echo 280, que tú buscas ese y eres conectado el cable, el uno no tiene mucho, luego tienes directamente en el tracker para configurar. Oye, ¿tienes una estación meteorológica conectada? Sí, pues ya te coge los datos automáticamente, no tienes que hacer nada. Ya tengo que enterar bien de eso. ¿Para qué sirve el PRS? Al final el tema de coberturas, claro, nosotros aquí estamos usando, para que os hagáis una idea, de 100 milivatios. O sea, comparado con los 5 por donde podemos empezar una PRS, es una potencia muy reducida. Y dices, claro, 100 milivatios en UHF no voy a llegar a ningún lado. Pero sí, se consiguen coberturas bastante grandes. Estoy en contacto con Jonathan a ver si podemos tener un mapa como el que tenemos UHF, pero con UHF de LoRa, porque podría ser bastante interesante por esto. Hace unos días, el día 5 creo que fue, aquí en Comunidad Valenciana hubo una baliza que entró en Córcega. O sea, 800 kilómetros a vuelo de pájaro, 100 milivatios. Está muy bien. Entonces, ese tipo de cosillas estaría muy interesante poder tener un mapa como este para poder decir, ostras, que aquí UHF está interesante, vamos a aprender la radio. Entonces, bueno, que tengáis en cuenta que eso, que puede haber cosas tan sorprendentes como esto en épocas de propagación troposférica. Y muy interesante, radios así como así. El otro día iba yo en un avión y ahí un poco friqueando, 403 kilómetros así a lo claro, a 7.000 metros de altura. Vale. Eso también tiene un poco de trampa. Pero bueno, que no está nada mal. Llegar a Ibiza desde sería casi Soria o Guadalajara, yo creo que está bastante bien. Hay que tener en cuenta la altura, pero bueno, también el tema de que estás a casi 600 km/h, el Doppler y tal, bien, o sea, se comporta. Y no me he perdido ninguna bandita por medio, así que nada más. Vale, disclaimer, advertencia, todo para que tenga la duda o que le pueda surgir la pregunta. ¿Esto se puede usar en nuestras bandas? Importante la pregunta. Vale, pues nos vamos al reglamento que nos rige de aficionados y vamos pues a la parte, no sé, capítulo 3, que es al final del todo, se llama 3, pero no me acuerdo en qué artículo está, pero no. Y el punto 3.1 dice que se autoriza otros tipos de modulaciones digitales con anchos de banda de emisión acordes como norma general al plan de bandas de la Unión Internacional de Radioaficionados, la IARU, para la región 1. Vale, pues vamos al plan de bandas de la UHF, de la IARU región 1, y nos venimos al segmento que nos interesa. Esto está emitiendo en 433.775, pues 433.600 a 434.000. ¿Ancho de banda máximo? Ninguno. Estamos 125 kHz, si el ancho de banda máximo es ninguno, estamos bien. Y estamos dentro de los canales, pues 433.775, canales de comunicación digital, también esto es modulación digital, estamos cumpliendo el plan de bandas perfectamente, sin problema ninguno. Con lo cual, la respuesta aquí es sí. Vale, más info. Hora de sacar los teléfonos. Aquí tenéis la wiki del Grupo Ronda, que tiene un montón de información, tanto de las carcasas para imprimir en 3D, los firmwares, un montón de enlaces. Si me voy aquí a poner todos los enlaces, pues creo que era más fácil. Alguien que ya está manteniendo un repositorio de información, pues y lo está manteniendo muy bien, hacer alusión a ello. Y el grupo de Telegram, pues si os interesa, está Ricardo dentro del grupo, por lo cual al final, si se os ocurre alguna idea de implementar a Direct, el tracker o lo que sea, tenéis ahí a Ricardo directamente y le decís, oye Ricardo, ¿esto se puede hacer? Sí, venga, le compro. Y ya está. ¿Y qué más queréis que diga? Dos preguntas. Una, ¿cómo se llama el grupo de Telegram? Te pilla. Te lo busco después, así, o sea, LoRa PRS A2RCF, me parece. Y dos, a nivel de propagación, sí, de estudio de la propagación, ¿qué diferencia hay entre LoRa y Whisper? Pues no, Whisper no lo he tocado mucho, entonces no me atrevo tampoco a contestarte mucho. Claro, LoRa no lo tienes en HF,
LoRa solo tienes pues, las bandas que comentábamos antes de 433 y 868. Entonces, Whisper sí que lo tienes en todas las bandas, me parece, pero en HF, por lo cual no podrías, digamos, bajarlo a H. Entonces, una de las diferencias es ahí. Pero bueno, no conozco Whisper al dedillo, entonces no me atrevo a meterme en ese tema, si no te importa. LoRa, APRS y A2 RC. Y si queréis paso. Vale, nos hemos cansado de LoRa PRS. ¿Qué hacemos ahora? Para el que se haya cansado. Y si no se cansado antes, pues para comprar más cansados. Pues vender el tracker y el gate a alguien que le interese. Eso es la opción fácil, la salida fácil. Luego puedes cacharrear más, como por ejemplo ponerte a recibir las radiosondas que lanza la EMET dos veces cada día. No se ve casi. Ya te han mandado. No se ve casi en el mapa, es una pena, pero bueno. Este es un receptor que tengo yo con el firmware ahí tenéis información del firmware y hay una radiosonda como también. Y todas las opciones que trae, pues las frecuencias, que puedes recibir automáticamente de la página de SonderHub las frecuencias, por lo cual ni te preocupas de meterlas. Los datos, te llegan los datos de cada radiosonda que recibes, el mapa en vivo, que es esa captura, es una pena que no se pueda ver, luego a ver si puedo descartar y metemos otra, y bueno, control de parte de configuración, wifi, etc. Se puede actualizar incluso desde la interfaz, por lo cual no tienes que andar metiendo con el ordenador, lo metes la primera vez. Y bueno, pues te va diciendo los paquetes que recibes, esto te va diciendo pues el atributo, no, perdón, este es el ratio de señal a ruido, ¿qué más hay por ahí? La velocidad de la sonda, la altitud a la que está, bueno, la fecha, la señal, etc. Y tienes bueno, pues, los parámetros y ahí a poco es un poco ir a la cacería del zorro y ir a buscarlo. Es la gracia. A ver si tenéis ahí más información. Luego, ¿que no os gusta el tema de las radiosondas? Pues satélites también. Vamos a las alturas. Hay una página, una red que se creó también, pandemia o así, aburrimiento de carros, que se llama TinyGS. GS viene de Ground Station, estación de terreno, estación de tierra. Y que tienes, pues, hay un montón de satélites, ahora está de moda lanzar satélites con LoRa y tal. A ver si lanzan un satélite DigiFilter de Gate, que no estaría nada mal. Y bueno, pues recibe la telemetría. Esto consiste en recibir la telemetría, tú vienes y pues el satélite envía el paquete y tú lo recibes. Tampoco tiene mucho misterio. Y bueno, pues tienes aquí a los coordenadas que has recibido, con qué señal, etc. Para probar antenas y tal, no está mal. Si quieres probar antenas de comunicación satélite o lo que sea, puede ser una buena opción. Y andarán por ahí 100 milivatios, o sea, no, tampoco se exceden en potencia. ¿Te has cansado y no te gustan tampoco los satélites? Pues venga, vamos a hacer una red alternativa. Esto se llama Mestastic, la página es esta, mestastic.org, y es una red que puedes tener una red de comunicación de emergencia. Tú te conectas con la aplicación del móvil por Bluetooth al cacharrillo, te vale tanto la placa que nosotros llamamos DD como la de tracker. Y tú te conectas y vía radio pues te puedes conectar con otras estaciones que estén conectadas. USB, wifi o lo que sea, con el ordenador, con el móvil y envías mensajes, no, fotos creo que no, pero bueno, tienes ahí cacharreo bastante también para meter. ¿Que no te gusta esto? Pues te pones tú a programar. Si te gusta programar, pues oye, tienes ahí infinidad de cosas. Si te quieres hacer tú una red para buscarte tu coche o yo qué sé, tienes ahí opción. Al final lleva un GPS, lleva wifi, lleva Bluetooth. Y si quieres poner una página web opción tienes. Ahí ya cada uno lo que quiera. Y por mi parte nada más. No sé si tenéis por ahí alguna preguntilla. ¿Qué web es la mejor para visualizar el mapa? De LoRa. Al final, claro, APRS.fi está muy saturado de muchas cosas a la vez. Entonces hicimos este mapa de aquí, el de map.lora de APRS.fi, para tenerlo un poco distinguido, porque al final igual te puede entrar la duda si el símbolo es muy parecido el digipiter de LoRa con el digipiter de no sé qué, esto será LoRa, esto no será. Entonces esto está separado totalmente y puedes filtrar y decir, vale, pues esto es LoRa y lo ves aquí separado. Si no en APRS.fi lo ves igual.
es lo que da más tiempo. ¿Hay un disco que hace sentido o programar El firmware, dices. No, sí, a ver, el código ya está hecho, te lo descargas de un GitHub, que está público, y simplemente es darle a escribir. O sea, a ver, es tedioso porque tienes que esperar a que se importen todos los paquetes. El Visual Studio Code es un poco pesado a la hora de importar. Claro, desde que lo instalas, pasan ahí 28 líneas de sí, estoy instalando no sé cuántas dependientes. Luego dice, venga, ya estoy. Vale, escribir. Pues escribe y tal, y ya está. O sea, no es más que eso, ¿no? Y esto, luego tienes que llenar tú el .json, el archivo de texto con la computación, pero ya está. O sea, no hay que tener conocimientos de programación ninguno, ni para el lleno, ni para el alemán. Dos. Hasta donde yo sé, no, pero seguramente, claro, ahí ya te toca darle tú un SDR y se me ocurre algo de pronto generar. Claro, tiene idea. Que yo sepa, no hay nada para decodificar así con el SDR, no soy consciente de ninguno. Al principio, saliéndose un pelín, Sí. hablaste de Tetra. Sí. Vale. ¿Sabes por dónde voy, no? ¿Por dónde vas? Dime por dónde vas. ¿Se puede decodificar En radioficción sin usas encriptación? Tetrapol? No, ya te avanzo que no. Vaya, Aparte de que se sale del plano, o sea, ya se encargan de que no puedas decodificarlo, obviamente. es que había visto vídeos por YouTube y salió incluso en prensa un señor de Andalucía, creo que era. Lo que yo no sé si luego sería verdad o no. Una cosa, ahí, detalle importante, una cosa es tetra y otra cosa es tetrapol. Sí. Son modulaciones distintas, formatos de banda distintos y muchas cosas distintas. Tetra lo usan empresas o comunidades autónomas, etcétera. Y tetrapol solo lo usan Guardia Civil, Policía Nacional, Casa Real, gente que se adscribe a la red, hasta hace no mucho estaban las ambulantes de Cantabria con tetrapol, pero ahí de esta mano olvídate, y de esta con encriptación olvídate también. Y en radioficción, como usamos encriptación, pues claro que lo puedes escuchar, obviamente. En radioficción. No voy a decir. ¿Alguna cosilla más por ahí? Sí, esto que en la parte de la 43375 está la alternativa que es el sistema. Sí. No sé si está más para una aplicación concreta o sirve para descongestionar la relación y evitar que otra vez. Vale. Buen detalle. Tanto el firmware de Ricardo como el firmware del alemán polaco lo tienen esa opción de tener dos frecuencias. Vale. ¿Por qué se usan dos frecuencias? Porque la de 433.775 se tiene, digamos, como la de mayor alcance, mayor de factor de 12, y la de 433.900, ¿creo que es? No, tan cercano, tienen que tener 6,5 kHz de tal. Pero bueno, por ahí. La que 433.900, creo que es. Esa se usa a un mayor velocidad binaria, por lo cual tienes los paquetes duran menos en radio, y en España y en el resto de Europa no se usa casi nada. Fue en Polonia donde se empezó con este tema y por eso viene directamente un poco de la versión del alemán barra polaco, y sí que lo tienen, pues eso, por tener las dos frecuencias, de una más lento más alcance, de una más rápido menos alcance, depende ahí un poco de lo que quieras, claro. Juraría que los trackers no tienen... el tracker de alemán lo puedes poner para que transmitan las dos, me parece, las dos frecuencias, y el del chileno creo que no, que le eliges tú la frecuencia y los parámetros. Es un poco tedioso y aquí no hemos llegado a tal nivel de saturación que necesitemos dos frecuencias, por lo cual los suyos están todos en 433.775 y compartir la cobertura entre todos, que al final es lo que se trata de generar una red entre todos. empezar por ese o dice por ahí con el tracker que no necesita
para ver qué recibes por ahí, por tu zona y utilizarlo en plan. ¿Qué cosas? A ver, aquí en Madrid, que es el caso que nos atañe, la cobertura es bastante buena, por lo cual puedes empezar directamente con tracker. A no ser que vivas igual un poco aislado o lo que sea, puedes empezar directamente con un tracker y olvidarte del delay. Ahí ya, pues lo que quieras elegir tú. Si quieres empezar un poco en el mundillo, lo más fácil y la barrera de entrada más pequeña es el del alemán, porque pues, se configura por una web, una wifi y tal, es mucho más sencillo. Que tampoco tiene mucha complicación con el chileno, es descargarlo y escribir un fichero de texto, o sea, no, y tocar los botones, no es mucho más. Pero bueno, si se tiene miedo al éxito, pues al alemán y ya está. Yo prefiero el del chileno, yo soy más del chileno. Pero bueno, hay cada uno, si quiere no complicárselo justo, el del alemán. ¿Usas chileno para tocar el tracker como tradicionalmente o usas el chileno en el tracker de Normalmente usamos, como comentaba antes, le damos un poco la carrera del alemán al chileno y usamos el del e-gate como el del alemán. ¿Por qué? Pues porque tienes una opción de entrar en remoto, si de repente tienes que apagarlo o lo que sea, pues puedes hacerlo. El chileno está bastante, pues eso, está intentando coger el ritmo, pero bueno, pasito a pasito. Esto es un hobby, al final tampoco puedes estar desarrollando 24/7. Entonces, depende también un poco. A ver, a mí me parece muy interesante esta opción de que si pierdes internet puedes seguir dando servicio, porque claro, se te muere ahí el e-gate y ya hasta que subas ahí, que estará nevado el monte, dentro de 3 meses y no sé qué. Entonces, al final es una opción que está muy bien. Pero bueno, si quieres tener el control remoto y tienes acceso a internet desde el otro emplazamiento, obviamente, pues como el del alemán, entrar con el teléfono. Queda tiempo para hablar de la programación de la baliza de la M. Eso para que le interese después. Vale. ¿Alguna preguntilla más por ahí? Vale, pues si los que hayáis traído el ordenador y los que no, y tengáis alguna placa o lo que sea, si queréis programamos alguna cosilla por ahí, la parte de charla ya está, y ¿no? O cualquier duda o lo que sea, si queréis ver cómo se programa, lo ponemos ahí en la pantalla. Bien.